Todos estamos jugando este juego que llamamos vida, en donde ganar significa conseguir, manifestar o crear tu realidad deseada. En este juego de crear tu realidad deseada, la mayoría pierde por una razón simple e injusta. No están jugando con las reglas correctas. Algunas de estas reglas son: lo que ves es real. Existe una justicia divina que reparte premios y castigos. Hay un Dios externo a ti que te da o te quita. Si eres bueno, recibirás una recompensa y debes luchar por lo que deseas. Estas son las reglas con las que la mayoría juega el juego de la vida y por ende pierden. Pero aquellos que conocen las reglas correctas, aquellos que conocen las reglas reales de este juego de la vida, ganan, es decir, crean su realidad deseada. Y eso es lo que quiero enseñarte en este video. Quiero enseñarte cuáles son las reglas reales del juego de la vida para que puedas ganar. Porque siempre y cuando tú sigas jugando con estas reglas, vas a perder inevitablemente. Y mi deseo es que tú ganes. La primera regla es la siguiente: la cuchara no existe. ¿A qué me refiero con que la cuchara no existe? ¿Has visto esta famosa película llamada Matrix? En alguna de las películas, no sé si la 1, 2, 3, 4, Neo, el protagonista, va a donde el oráculo. Cuando llega a la casa del oráculo, no recuerdo dónde estaba, había una serie de personas como realizando magia y realizando cosas extrañas. Dentro de estas personas había un pequeño niño, calvo, con una túnica. El niño estaba doblando una cuchara. En ese momento, y esta escena es muy famosa, Neo intenta doblar la cuchara y el niño lo ve y le dice: no intentes doblar la cuchara, eso es imposible. En su lugar, date cuenta de la verdad. Neo lo ve y le dice: ¿la verdad? Y el niño le dice: la verdad es que la cuchara no existe. Entonces te darás cuenta que no es la cuchara quien se dobla, sino que eres tú quien se dobla. En esa analogía, cuando hablamos de cuchara, hablamos de realidad. La realidad o la cuchara no existe, y lo que tú tienes que hacer para moldear la realidad no es moldear la realidad, es moldearte a ti mismo. Para entender este proceso y por qué la cuchara no existe realmente, debemos comprender aquello que llamamos Dios o el todo. Cuando yo te digo Dios, probablemente te venga alguna figura religiosa, alguien sobre las nubes, una personificación. No me refiero a nada de esto. Cuando hablo de Dios, hablo de el todo. ¿A qué me refiero con el todo? El todo es el infinito. Es la fuente infinita, indivisible, no multiplicable, de la cual surge todo. Para el cerebro humano es difícil comprender el infinito, porque imagínate que este es Dios, ¿vale? Este círculo que ves aquí. Si decimos que el todo es el infinito, no puede haber nada afuera de él, porque si no, no sería el todo, ¿cierto? El todo es todo lo que hay y no puede haber nada fuera del todo, porque si no, esto sería algo independiente del todo y haría que el todo no fuese el todo. Por ende, el todo es todo. Ahora, ¿por qué quiero que entiendas el todo? Para comprender que la cuchara o la realidad no existe. Y aquí vamos a entender lo que es el primer principio hermético, el primer principio o la primera ley universal, ¿vale? Esta es la ley suprema de todo lo que existe. Y es que el todo es mente. El universo es mental. ¿Qué quiere decir esto? Que el todo, esto que llamamos Dios o el todo, es mente. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tenemos que entender el tercer principio hermético para poderlo comprender realmente. Este principio dice que todo vibra, nada descansa, todo está en movimiento. Si el todo es mente, la mente es una vibración, pero el todo, o Dios, es una mente infinita. Al ser una mente infinita, la mente de Dios vibra a una velocidad infinita, es decir, es indivisible. ¿Sabes cuando una rueda de carro vibra o va girando tan rápido que parece que no se mueve? Lo mismo con Dios y con la mente infinita de Dios. Tiene una velocidad o una vibración infinita, lo cual la hace aparentemente inamovible, no se mueve. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto nosotros? Si la mente de Dios es una vibración infinita, no puede distinguirse el movimiento, pero a medida que la mente de Dios se ralentiza, empiezan a surgir los distintos planos
de existencia. Existe el plano espiritual, luego surge el plano mental, luego surge el plano físico. Cada uno existiendo dentro de la mente de Dios. Sin embargo, la única diferencia que hay es en el rango de vibración que tienen cada uno. Es decir, lo que percibimos como sólido no es más que vibración mental, no es más que una vibración espiritual, no es más que una vibración. Lo que tiene la apariencia de sólido es únicamente, bueno, esto lo entenderás más adelante, no quiero adelantarme, pero únicamente debido a la diferencia de vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto no es más que una ilusión. La realidad no es más que una ilusión. Y hasta que no entiendas esto, no vas a poder dominar la primera regla y por ende no vas a poder ganar el juego. La realidad, lo que llamas realidad, bien sea físico, mental o espiritual, no es más que una ilusión. ¿Cómo surge la ilusión? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer la analogía de que Dios es el agua en este momento. Cuando una persona lanza una piedra en el agua, empiezan a surgir ondas de vibración en esta sustancia que es el agua. Imagínate que por cuestión de coincidencia de vibraciones, a medida que una persona lanza piedras en el agua, en algún momento, gracias a la combinación de vibraciones en el agua, surge la cara de tu madre. Por un segundo, por un instante surge la cara de tu madre en el agua. ¿Dirías que esto que surgió es tu mamá? ¿O dirías que ha sido una ilusión, siendo una ilusión algo que aparenta ser algo que no es? Eso es lo que es una ilusión, la apariencia de algo que no es. Entonces, volviendo al ejemplo de la vibración en el lago, ¿dirías que esto que apareció es tu mamá o es algo que aparenta ser tu madre? Es decir, una ilusión. De esa misma forma, todo proviene de una sola sustancia, esa sustancia siendo mente o la mente divina de Dios. Y dentro de Dios, las distintas vibraciones le dan nacimiento a los distintos planos, mental, físico y espiritual. Todo lo que percibes no es más que una ilusión. Es decir, traducido al lenguaje científico, en el mundo externo, en la que llamamos realidad, todo se encuentra vibrando. Cuando ese estímulo, esas ondas de luz o lo que sea que percibas con tus sentidos, viajan hasta tus ojos, tu cerebro lo único que hace es representar esas vibraciones en una imagen, en una fotografía. Crea su mejor adivinación. Por eso lo que llamas realidad es una interpretación de vibraciones recibidas por tu cerebro, el cual hace su mejor interpretación. Eso es todo lo que llamamos realidad. Un cúmulo de vibraciones creadas en la sustancia primera, que es mente, y luego nuestra mente produce una imagen, una fotografía basada en esto. Por eso es que la primera regla es inamovible. Lo que llamas realidad no existe, la cuchara no existe. El que debe doblarse eres tú, y luego verás que la cuchara se dobla contigo. La segunda regla dice así: no puedes tener lo que no tienes. Ahora, esto es un poquito controversial, ¿no? Y por eso traigo a colación, porque se ejemplifica perfectamente en Mateo 13:2. En la Biblia puedes conseguir este pasaje. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Seguramente puedes pensar, si has escuchado esto antes, que esta frase bíblica es injusta. Si yo tengo, o los ricos tienen y se les dará más, y aquel pobre que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado, puede sonarte cruel. Pero es un principio universal, es una regla inamovible del universo. Para entender esto, debemos comprender qué significa tener para el lenguaje universal o para Dios, para esta mente divina. Porque para la mayoría de las personas, tener involucra tener la cosa física. Por ejemplo, yo tengo esta taza y como tengo la taza,
puedo mostrarla, que esto es realmente mi significado de lo que es manifestar. Manifestar es simplemente mostrar o poner algo a la vista, ¿vale? Poner algo a la vista. Por ejemplo, si yo tengo la taza, la puedo manifestar, la puedo mostrar, la puedo poner a la vista en este momento. Si no tuviese la taza, ¿cómo podría yo manifestarla? Por eso es que tenemos que entender el lenguaje del universo y qué significa realmente tener para el universo. Para el universo, tener en el plano físico no es más que un efecto. Para el universo, tener no significa tener la cosa física. Para el universo, tener significa tener en tu estado de conciencia. Si tú tienes en tu estado de conciencia, tendrás más y tendrás en abundancia. Pero si no tienes en tu estado de conciencia, incluso lo que tienes te será quitado. Por eso es que la mayoría de los ganadores de lotería, creo que es el 60-70%, al cabo de 5 años terminan perdiendo absolutamente todo lo que habían ganado. ¿Por qué? Porque aunque tenían afuera, no tenían en su estado de conciencia. Y como no tenían en su estado de conciencia, les fue quitado. Ahora, ¿cómo sucede esto? Cuando tú tienes en el lenguaje del universo, quiere decir que tienes en tu frecuencia. ¿Qué es tu frecuencia o tu estado de conciencia? Tu estado de conciencia y frecuencia, y esto quiero aclararlo, estado de conciencia es lo mismo que tu frecuencia. ¿Por qué es lo mismo que tu frecuencia? Cuando tú tienes en tu estado de conciencia, desde tu corazón surge un campo electromagnético, un campo toroidal. Este campo electromagnético puede extenderse hasta 3 metros a tu alrededor. Esto lo han comprobado los científicos una y otra vez. Y los científicos hoy en día implementan una técnica llamada electrocardiograma o magnetocardiograma. Esta técnica permite medir la cantidad de energía y la potencia electromagnética que sale desde el corazón del ser humano. Cuando tú tienes en tu estado de conciencia, tu campo electromagnético empieza a programarse con una señal. Esa señal es lo mismo que tu frecuencia y esta señal empieza a reorganizar tu realidad. Empiezas a atraer eventos, empiezas a atraer ideas, empiezas a atraer inspiración. Esto empieza a guiarte, porque quiero que entiendas algo. Y para eso tenemos que entender el principio número 6 del Kybalión, el principio hermético, el principio de causa y efecto. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa la ley. Cuando hablamos de planos de causalidad, hablamos del plano físico, mental y espiritual. Ahora, para el universo tener implica tener en la causa siendo el plano espiritual y el plano mental. Para el universo, el plano físico no es nada más que el plano del efecto, el plano donde se registran las frecuencias superiores. Todo lo que tú tengas aquí en estas frecuencias espirituales y mentales terminará registrándose en el plano físico. Por eso es que, y para entender esto tenemos una analogía muy bonita. La nube, la lluvia y el hielo son exactamente la misma cosa, pero en distinto grado de vibración. El agua, cuando está en estado gaseoso, vibra a una frecuencia. Cuando está en estado líquido, vibra a otra. Y cuando está en estado congelado, vibra en otra frecuencia. Para el universo, tener significa tener primero en una vibración más elevada. No puedes tener hielo si no tuviste agua antes. Y esa es exactamente la ley que quiero que entiendas aquí. Lo que hablamos de tener no es más que una combinación de pensamientos. Vamos a escribirlo aquí para que quede claro. Cuando hablo de tener, me refiero simplemente a tener en pensamiento y luego tener en emoción. Cuando tienes emoción, esto empieza a consolidar el campo electromagnético. La emoción, el pensamiento es como el aire, ¿vale? Va y viene, no lo puedes agarrar. Pero cuando tienes la emoción, luego se convierte en el agua. Empieza a tomar forma ese aire. Y luego, a medida que tú mantienes este pensamiento y esta emoción, se convierte en hielo. Es decir,
tu conciencia empieza a consolidarse, a cristalizarse en dinero, en relaciones, en pareja, en lo que llamamos realidad. Por eso quiero que recuerdes. Para tener, en el lenguaje del universo, hablamos de tener la causa, que es en plano mental y espiritual, ¿vale? Y es allí donde realmente lo puedes tener. Por eso quiero que recuerdes esto, ¿vale? Regla número 2, no puedes tener lo que no tienes. Y tener significa tener en tu estado de conciencia. Continuemos. Para seguir nuestro camino, hay que entender el principio o la regla número 3 mediante la cual ganamos el juego de la realidad. Esta es clave, ¿vale? La fe más fuerte siempre gana. ¿Por qué hablas de fe, Juan? Primero que nada, necesitamos redefinir tu concepto de lo que es la fe, porque hasta que no comprendas realmente lo que es la fe y sigas viéndolo desde un punto de vista religioso, vas a seguir perdiendo este juego. Cuando hablamos de fe, tenemos que entender Hebreos 11 del 1 al 3. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mayoría de nosotros muchas veces creemos que necesitamos ejercitar nuestra fe, cuando día a día tenemos fe en todo. Tenemos fe en que si apagamos y encendemos la luz o le damos, tocamos, ¿no?, el interruptor de la luz, se va a apagar. Y que si lo tocamos de vuelta, se va a encender. Fíjate que aquí dice la convicción de lo que no se ve. ¿Puedes ver tú que los cables están bien conectados dentro de las paredes desde el interruptor hasta la bombilla? ¿Puedes ver tú que realmente hay un vacío dentro de ese bombillo que va a permitir que la electricidad se convierta en luz? ¿Puedes ver tú realmente todo este proceso? No, ¿verdad? Lo mismo con tu móvil. Cuando tú envías un mensaje, tienes la certeza, la convicción de que le va a llegar a la otra persona. Puedes ver tú los mecanismos mediante los cuales ese mensaje envía esa onda electromagnética recibida por la torre y luego lo envía hasta la otra persona. No, ¿verdad? No puedes ver nada de esto. Aún así tienes la convicción de que va a llegar el mensaje, de que se va a encender a la luz, de que cuando comes una fruta se va a transformar en alimento para tu cuerpo, de que cuando tomas agua tu cuerpo va a absorber esta agua. Tenemos fe constantemente, pero la mayoría de las personas usan la fe de forma negativa. Usan la fe de forma en la que están convencidos de cosas que no ven, pero que les van a dar un resultado negativo. Para comprender realmente lo que es la fe, debemos comprender lo que son los 3 niveles de creencias. El primer nivel es el pensamiento. Recuerda, el pensamiento es lo más sutil, es lo más efímero, no se puede agarrar, ¿vale? Si entra un pensamiento a tu mente y luego se va, se queda allí en pensamiento, no crea nada. Pero cuando el pensamiento se une con la emoción, nace la creencia. La creencia no es más que un pensamiento dotado con una carga emocional. Cuando dotas un pensamiento con una carga emocional, surge la creencia, y la emoción es lo que hace que todo esto tome forma, que ese pensamiento se empiece a compactar. El agua, recuérdalo. El nivel más profundo de las creencias es la convicción. Es cuando se ha solidificado por completo ese pensamiento. Recuerda esto, convicción igual a solidificación. Cuando un pensamiento llega al nivel de convicción, se ha solidificado por completo. Ese pensamiento ya no lo cuestionas, ya no lo puedes romper, ya das por hecho de que esto es así. Esto es a lo que llamamos fe. Y la fe es inamovible, no depende de tu vibración, ¿vale? Y quiero en este momento hacer la distinción entre lo que es la vibración y lo que es tu frecuencia, ¿vale? Porque si logras entender lo que es la vibración y la frecuencia, podrás entender realmente a qué nos referimos con fe. Tu vibración es el estado emocional que depende de un pequeño momento. Estás feliz, estás triste, estás enamorado, estás despechado, ¿vale? La oscilación o la vibración momentánea energética que sostienes en un determinado momento gracias a tu emoción.
Pero tu frecuencia es el promedio, es lo que das. Por cierto, la convicción, aquello en lo que estás convencido, tu frecuencia, a pesar de que puedas estar feliz, triste o lo que sea, tu frecuencia no va a cambiar porque es el promedio de todas las vibraciones. Si tú das por cierto, estás convencido plenamente de que eres una persona capaz de generar dinero y de que generas dinero fácilmente, independientemente si estás feliz, alegre, triste o lo que sea, tu frecuencia se va a consolidar en tú haciendo más dinero. Por eso es que la fe más fuerte es la que siempre gana. ¿Por qué? Porque la fe pone en movimiento el último principio hermético, el principio de generación. Pone en movimiento el principio masculino y el principio femenino. El género, cuando hablamos de género, no hablamos de masculino, no hablamos de sexo. Hablamos de generar, de la generación, de la producción de algo. Este principio o la fe lo que hace únicamente es unir tus pensamientos con tus emociones para consolidar en ti este campo electromagnético que luego va a moldear tu vida, es decir, tu frecuencia. Espero que esto te esté haciendo sentido, ¿vale? Porque hasta que no seas consciente de cuál es tu fe realmente, en qué estás poniendo fe de ti mismo y del mundo, no vas a poder ganar en este juego de la realidad. Vamos con la siguiente regla. Esta puede ser un poquito controversial. No tienes que ser bueno. Fíjate que la palabra bueno está entre comillas. ¿A qué nos referimos con ser bueno? Y para entenderlo debemos comprender a qué se refieren la mayoría de las personas cuando piensan en una persona buena. Cuando la mayoría piensa en ser bueno, hablan de complacer a otros. Cuando la mayoría de las personas piensan en ser buenos, piensan en sumisión. Cuando la mayoría piensan en ser buenos, piensan en seguir las reglas. Cuando la mayoría piensan en ser buenos, piensan en obedecer. Cuando la mayoría piensan en ser buenos, piensan en no salirse del camino trazado. Ahora, siempre y cuando tú asocies el ser una persona buena con estas cosas, estás destinado a perder el juego de la vida. No vas a poder crear tu realidad deseada porque la mayoría hace esto. Y si sigues haciendo lo que la mayoría hace, seguirás repitiendo lo que la mayoría hace y obteniendo los resultados que la mayoría obtiene, que es vivir una vida que no desean. Necesitas dejar de ser bueno y empezar a ser una persona distinta. Y necesito que entiendas que para el universo no hay bueno ni hay malo. Para el universo, ser bueno vale mierda. Perdóname el francés. Para el universo, tu concepto de ser bueno no importa realmente. ¿Por qué? Entiende lo que significa lo que es bueno para el universo. Fíjate, tenemos que apoyarnos en el principio de polaridad. Semejante y desemejante son lo mismo, pero diferentes en grado. Es decir, para el universo, imagínate que este es el barómetro, ¿no? Para ser bueno o ser malo. Para el universo, ser bueno, vamos a ponerlo aquí, y ser malo es absolutamente lo mismo. Da igual para el universo si eres bueno o malo. No vas a tener una recompensa, entre comillas, si vas a obtener algo, pero no es la recompensa que esperas si eres una persona buena. Porque para el universo son lo mismo. La única diferencia es el grado de vibración. Ahora, y para entender esto más a profundidad tenemos que entender Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Para entender este principio de polaridad, y por qué te digo que
no importa si eres bueno y que no tienes que ser bueno, debemos comprender más a profundidad este principio. Y te voy a dar un ejemplo con frío y caliente. Imagínate que la cosa es la temperatura, ¿cierto? Es lo mismo, frío o caliente, ambos son temperatura. Malo o bueno son nada más un juicio moral, ¿vale? Temperatura, vamos a poner aquí, moralidad. ¿Dónde empieza el frío y dónde empieza lo caliente? Para algunas personas, no sé, una temperatura de 18 grados centígrados ya es algo frío, ya se están muriendo. Por ejemplo, mi abuelita hermosa, seguramente ni siquiera con 20 grados ya estaría temblando de frío. Pero para un esquimal, 18 grados sería algo extremadamente caliente. Para una persona es fría, para la otra persona es caliente. ¿Dónde está lo bueno, lo malo, y lo bueno? ¿En qué parte de la moralidad empieza realmente aquello que es bueno y aquello que es malo? Toda verdad depende del contexto. Para el universo, bueno o malo es exactamente lo mismo. Esto no le importa realmente al universo, porque el universo es completamente impersonal y no tiene ningún juicio moral sobre las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en un edificio, y con esto obviamente no te estoy diciendo que seas una persona mala, ni que hagas cosas malas. Lo que quiero es redefinir tu concepto de lo que significa ser bueno, porque quiero que entiendas que para el universo no hay diferencia entre si tú crees que eres una persona buena o no. Eso no hace ninguna diferencia entre si vas a recibir una recompensa o la recompensa que deseas o no. Porque si tú ves que cae una persona, ¿no?, desde un edificio, una mala persona, el universo va a hacer que la persona caiga. La ley de la gravedad no le importa si esa persona es mala, va a caer. Si lanzan un bebé por un edificio, aunque sea lo más puro que hay en el universo, ese bebé va a caer igualmente que la mala persona. No va a salir la ley de la gravedad y va a decir, no, es un bebé, es algo puro, tierno y no va a caer. No, va a caer igual. Porque al universo no le interesa lo que es bueno o malo en tu concepto. Necesitas redefinir lo que es bueno para ti. Por eso es que no tienes que ser bueno, entre comillas, ¿vale? Y con esto vamos a la última regla, porque esta última regla es la que lo va a hacer que todo tenga sentido. Esta última regla es la que hace que todo lo que te he dicho hasta ahora tenga sentido. Y quiero que recuerdes esto, ¿vale? Porque todo se puede resumir a esta pequeña regla. Lo que tú aceptas como verdad es tu realidad. Vamos a repetir esto. Lo que tú aceptas como cierto de ti mismo y del mundo, lo que tú aceptas como cierto de esta persona, de tu realidad, de tus capacidades, de lo que te rodea, es y será tu realidad. ¿A qué me refiero con esto? Otro pasaje bíblico. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, no puedes engañar a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿A qué me refiero con esto? Tu sistema nervioso solo entiende el presente. Tu sistema nervioso no puede diferenciar entre algo vívidamente imaginado y la realidad que experimentas ahora. Tu sistema nervioso responde emocionalmente a aquello que tú aceptas como cierto. Imagínate que te llega una factura. Si eso te produce una reacción emocional negativa como ansiedad, el pensamiento que estás aceptando es que no vas a poderla pagar. Es que no sabes si vas a tener los recursos, no confías en ti mismo para generar estos recursos, etcétera, etcétera. Tu sistema nervioso, tus reacciones emocionales siempre te van a dar la pista de lo que estás aceptando. Si tú ves a una persona
y te da miedo hablarle, te pones nervioso y te gusta esta persona y le quieres hablar, pero internamente estás hecho añicos a nivel de nervios, el pensamiento que estás aceptando es el de que esa persona te puede rechazar, el de que puede que no consigas otra persona tan espectacular como esa persona. Y eso será tu realidad, amigo, amiga, porque tu sistema nervioso solamente va a entender el momento presente. ¿Por qué? De nuevo, tu sistema nervioso o lo que tú aceptas se traduce en tu frecuencia siendo este campo electromagnético toroidal que nace desde tu corazón. No puedes engañar a Dios, puedes engañar a tus amigos, a las personas, a todo el que quieras, pero a Dios. Y recuerda, cuando hablamos de Dios, hablamos de la mente universal, de la mente infinita universal dentro de la cual existe todo. Toda esa vibración que tú sientes con aquello que tú estás aceptando se manifiesta, ¿vale? No puedes engañarlo. Por esto quiero cerrar toda esta enseñanza con lo siguiente. Lo que sea que aceptes como verdad determinará tu estado de conciencia. Y tu estado de conciencia es la frecuencia que moldea tu realidad. Las personas que ganan el juego de la realidad se mueven por estas reglas. Y esto es lo que deseo para ti. Si quieres trabajar todo esto más a profundidad, conmigo personalmente, aplica con los enlaces abajo en la descripción. Reserva una llamada gratuita y si te podemos ayudar, entrarás a nuestro programa. Te mando muchísimo amor, que todo esto te sea de utilidad.